Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y en especial a Lucía, nuestra ponente de hoy. Ella es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, es arteterapeuta y terapeuta gestal y viene a hablarnos hoy de la arteterapia, pues como un proceso por el cual podemos expresar todas esas emociones, ¿no?, que tenemos dentro. Bienvenida, Lucía. Ahora explicará mucho más, con más detalle los beneficios de la arteterapia, pues tanto para hacer un buen vínculo en la familia o crear un ambiente también terapéutico. Bueno, pues sin más, creo que ya nos hemos pasado unos minutos de la hora de comienzo y para no extendernos más, te doy la palabra. Bienvenida y muchas gracias por esta sesión. Gracias, María. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí esta tarde para escucharme. Es para mí un placer poder compartir este trabajo que vengo ya tiempo desarrollando, investigando y sobre todo, bueno, en la medida en que os pueda servir como una vía de apoyo, ¿no?, a la situación que estáis experimentando cada una de las familias. Bueno, pues yo he titulado esta charla que, bueno, en primer lugar espero que más que solo una charla en el sentido de que yo os cuento cosas, me encantaría que fuera también un diálogo, ¿no?, un proceso de intercambio, porque, bueno, al fin y al cabo, yo siempre digo y realmente creo que quien mejor sabe de lo que se está sucediendo, de vuestras necesidades, de vuestros procesos, sois vosotros y vosotras. Entonces yo os animo a también interactuar, a hacerme comentarios a través del chat. Tengo el chat también aquí abierto y puedo ir leyéndoos, ¿no? Entonces, el título que he planteado, que os he propuesto para hoy es este, se llama Arteterapia para ser, el proceso creativo como vía para conectar con el interior y crecer en familia. Vamos a hablar, en primer lugar, de qué es arteterapia, que me imagino que para la mayoría de vosotros y vosotras será una disciplina o un abordaje nuevo, y vamos a hablar también de cómo entendemos o cómo funciona esto del proceso creativo, de la creatividad, dentro del contexto de arteterapia. Después os voy a contar más específicamente de las posibles aportaciones de la arteterapia para el síndrome alcohólico fetal y también para el TEAF, y todo esto basado en evidencia, en investigaciones recientes, ¿no? O sea, qué es lo que sabemos a nivel de investigación, que aunque, bueno, ya veréis que es poquito lo que se ha investigado hasta el momento, porque la arteterapia es una disciplina muy emergente, muy nueva, pero bueno, la evidencia que hay es prometedora, ¿no? Y por eso quería contárosla. Y luego vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con arteterapia para el abordaje de las experiencias traumáticas, el apego y también la relación familiar, que por lo que sabemos, ¿no?, son experiencias o vivencias que a menudo vienen en paralelo, ¿no?, al SAF y el TEAF. Y luego, por último, si nos da tiempo, que espero que sí, os voy a proponer que tengamos una experiencia práctica, un breve taller, que aunque estemos en videoconferencia a través de la pantalla, que también podáis tener la oportunidad de experimentar una pequeña experiencia que os va a ayudar, ¿no?, a entender, por un lado, de qué se trata esto de la arteterapia y, por otro lado, pues también de aprender y descubrir algunos recursos que os pueden ayudar en vuestro día a día y que los podáis empezar a incorporar desde ya mismo. Entonces, quiero empezar mi charla con esta imagen que os pongo aquí. Os voy a proponer que la observéis y que miréis a ver cuáles son las palabras que os vienen a la mente, nada más ver esta imagen. Y os voy a proponer que lo escribáis en el chat. ¿Qué te viene a la mente cuando miras esta imagen? Animaros, cualquier palabra, lo primero que os venga a la cabeza, está bien. Sea lo que sea. Dolores dice primitivo. ¿Qué más? ¿Qué más os viene a la cabeza? Rocío prehistoria también. Buena caza. Dice Fabián. Diversión, pintando al gato, dice Juan. ¿Algo más? Antepasados. Dice María. Muy bien, bueno, os traigo esta imagen y quiero empezar por aquí precisamente por esto que estáis comentando, ¿no? Habéis hablado de diversión, habéis hablado de antepasados, habéis hablado de todo eso que tiene que ver con nuestra historia
Y bueno, a mí lo que me evoca esta imagen, ¿no? Cuando veo esas manos ahí en esta pared, ¿no? Que es al fin y al cabo es la pared de una cueva, a mí me conecta con la idea de que al fin y al cabo los seres humanos llevamos expresándonos a través del arte, ¿no? Fijaros que aquí tenían unos materiales, pues efectivamente, ¿no? Muy primitivos, muy simples, ¿no? Procedentes de la naturaleza, pero ya estaban utilizando los medios artísticos para expresarse, para conectar con su mundo interior y también exterior, ¿no? Hay muchas elucubraciones y teorías acerca de cuál era el significado de este tipo de imágenes. A día de hoy no tenemos certeza de qué significan, pero lo que sí que tenemos claro es que los seres humanos, digamos, hemos venido utilizando el arte, y no solo las artes visuales, en este caso la pintura, sino todas las artes, ¿no? La música, la danza, las narrativas, los cuentos, bueno, todas las artes nos han servido a los seres humanos a lo largo de la historia para conectar con nuestro mundo, para conectar con los demás y para expresarnos, ¿no? Y esto me conecta con cómo esta conexión con el arte o esta manera de relacionarnos con el arte ha ido evolucionando a lo largo de la historia y, sin embargo, ¿qué pasa? ¿No? Que a día de hoy, os traigo esta imagen de la derecha, yo que además de arte terapeuta soy docente, trabajo en la universidad, doy clases a profesorado de magisterio y me encuentro muy a menudo que muchas personas me dicen esto de yo no sé dibujar, a mí no se me da bien. De hecho, si os preguntase aquí a vosotros y si os apetece compartirlo en el chat, ¿cuántos de vosotros o vosotras estáis familiarizados con el dibujo o con cualquier otro tipo de práctica artística? Porque la realidad es que a día de hoy, bueno, pensamos que el arte es esto que hacen los grandes artistas, ¿no? Como aquí Miguel Ángel, ¿no? Cuando pintó la Capilla Sistina, ¿no? Pensamos que el arte es lo que hacen los genios, los grandes creadores, y parece que es algo muy alejado, ¿no? De nuestra experiencia diaria, cotidiana. A los niños y las niñas enseguida se les instruye a pintar y colorear sin salirse de la raya, ¿no? Como si fuera algo muy limitado, y de alguna manera hemos perdido, ¿no? Esa conexión con eso que es tan intrínsecamente humano, ¿no? Tan nuestro desde el inicio de los tiempos y que es, ¿no? Pues tan simple como eso, coger un material y expresar y dejar nuestra huella, ¿no? Que al fin y al cabo, desde el principio de los tiempos, y también si nos fijamos en lo que hacen los niños y las niñas, ¿no? Desde muy temprana edad ya son capaces de coger un lápiz o una cera o simplemente a lo mejor dibujando con un palo en la arena, ¿verdad? Esto lo hemos visto todos en los niños y las niñas, cómo enseguida descubrimos esta capacidad de, a través del trazo, dejar una huella de nosotros, ¿no? Y ese es un momento en el que en nuestra historia evolutiva pues nos afirmamos, ¿no? Nos encontramos y descubrimos que, ostras, ¿no? Yo dibujo aquí una línea y veo una huella de mí, ¿no? Me veo en el dibujo, ¿no? Esto es algo que sucede desde el principio de los tiempos, que compartimos todas las personas, todos los seres humanos y que forma parte de nuestra capacidad humana y innata, ¿no? Y que luego, pues bueno, en la medida que vamos evolucionando y vamos creciendo, vamos también explorando, descubriendo otras maneras, ¿no? De expresarnos, nuestros dibujos se van haciendo más complejos y, por lo tanto, nuestra expresión artística pues también más elaborada, ¿no? No nos quedamos en ese primer garabato, pero que precisamente quizás en ese primer garabato donde está la esencia, ¿no? de nuestra expresión. Y todo esto tiene mucho que ver también con la creatividad, ¿no? La expresión artística está vinculada a la creatividad, pero ¿qué es realmente la creatividad, ¿no? Y os traigo aquí varias definiciones que me parecen muy interesantes. La primera está de Henri Matisse, que es un pintor, un artista, que decía que crear es expresar lo que uno tiene dentro de sí mismo. Por otro lado, esta segunda definición de Mihaly Csikszentmihalyi, que dice que la creatividad es el estado de conciencia que permite generar una red de relaciones, y os he puesto esto en negrita, para identificar, plantear y resolver problemas de manera relevante y divergente. O sea, que él está planteando que más allá de esa expresión artística, la creatividad tiene que ver también con una capacidad de resolver problemas, ¿no? De encontrar soluciones que sean útiles, ¿no? y nuevas a los problemas cotidianos. Por otro lado, Edward de Bono, en 1974, decía que la creatividad es una aptitud mental y una técnica del pensamiento. O sea, que tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar y como actitud también es algo, digamos, que podemos desarrollar, ¿no? Que podemos entrenar. Y por último, esta última definición de Guilford, que dice que la creatividad, en sentido limitado,
se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Aquí el pensamiento divergente quiere decir ese pensamiento que puede ser diverso, ¿no? En contraste con un pensamiento que es más lógico, que es más lineal. Y luego dice algo que a mí me parece clave, ¿no? Dice, no es el don de unos pocos escogidos, sino que es una propiedad compartida por toda la humanidad en mayor o menor grado, ¿no? Lo que os decía, la creatividad es una aptitud, una capacidad que al fin y al cabo todos tenemos, y a mí me gusta mucho compararla, por ejemplo, con la capacidad que todos tenemos de correr. Si yo os preguntase por aquí y os leo a través del chat si queréis, ¿cuántos de vosotros sois corredores o tenéis, por ejemplo, experiencia corriendo una maratón o practicando algún tipo de deporte? Bueno, pues quizá habrá algunos que sí, otros que no. Y lo mismo pasa con el arte, ¿no? Pues digamos que hay algunas personas que serán capaces de entrenar y llegar a niveles de competición, ¿no? O incluso profesionales, mientras que hay otras personas, bueno, pues que digamos que no entramos, yo no me considero corredora, sin embargo, si tengo que ir a coger un autobús, por supuesto que voy a ser capaz de correr. Pues con esto pasa un poquito lo mismo, con el arte y con la creatividad, ¿no? Digamos que es una capacidad que todos tenemos y que en la medida que la vamos implementando, que la vamos practicando y que la vamos explorando, incluyendo en nuestras vidas, pues bueno, podremos llegar a mayores niveles, ¿no? De profundidad. Y luego sale esta imagen de la derecha que a mí me gusta mucho, ¿no? De cómo al fin y al cabo también la creatividad tiene que ver con esa capacidad de ver las cosas con perspectiva, ¿no? De verlas desde otro punto de vista y que tiene mucho que ver con esta capacidad de abrir el pensamiento, ¿no? De no quedarnos con una única manera de pensar, de no quedarnos con una única solución, sino poder percibir otras posibilidades. Y eso tiene mucho que ver con el arte en el sentido que, bueno, el arte es, desde, como decíamos antes, ¿no? Desde el principio de los tiempos, una vía de expresión emocional y que nos ha servido a las personas, los seres humanos de todas las culturas, para expresar y conectar con emociones, tanto las emociones más dolorosas y complicadas, ¿no? Como puede ser el miedo, el dolor, el enfado, la rabia, como también las emociones relacionadas pues, con experiencias positivas, ¿no? Como el amor, el gozo, el disfrute, ¿no? Cuántas rituales, por ejemplo, a través de la danza tienen que ver con ese compartir en común, etcétera. Y lo interesante que tiene que ver el arte con esta posibilidad de expresión emocional es que nos conecta con esa multiplicidad de perspectivas, ¿no? Porque probablemente cada uno de vosotros tendréis una relación diferente con cada una de estas pinturas, ¿no? Si yo os pregunto con qué conectáis o qué recuerda, qué memorias os evocan estas imágenes, a cada uno de vosotros os vendrán unas palabras, unas percepciones diferentes. Y esto es lo interesante del arte, ¿no? Que de alguna manera nos conecta con algo que es muy universal, pero que a la vez puede ser muy subjetivo y muy personal y nos permite ampliar, ¿no? Esas posibilidades y esas perspectivas diversas con respecto a la experiencia vital, ¿no? Y esta es de alguna manera la base, el fundamento de lo que hacemos en arteterapia, que la arteterapia al fin y al cabo es una disciplina terapéutica, un tipo de psicoterapia en la que utilizamos el arte como un lenguaje más allá de las palabras, ¿no? Si bien en otro tipo de psicoterapias predomina el lenguaje verbal, es decir, la persona viene a contar, a hablar de lo que le pasa, en arteterapia nos aprovechamos, ¿no? Mejor dicho, utilizamos este potencial que nos ofrecen las imágenes y la creación para facilitar esa conexión con las emociones, con el mundo interno de la persona. Y luego también me gusta mucho esta definición de Jean-Pierre Klein que dice que la arteterapia es entender la creación como un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque en ese proceso de creación, en ese triángulo terapéutico que se ve, que tenéis aquí a la derecha, ¿no? Entre la persona, la obra, ¿no? Su obra y el arteterapeuta, también se puede dar una transformación en los sentidos, en los significados que se le dan a las imágenes, ¿no? Yo puedo empezar percibiendo mi imagen, conectándolo con una emoción, con un malestar, con un tipo de sentimientos, y es a través de ese proceso que yo puedo transformar mi sentir y al fin y al cabo puedo encontrar un bienestar, puedo darle un nuevo significado a mi experiencia, puedo crear una nueva narrativa que me ayuda
a ese cambio de perspectiva, ¿no?, del que estábamos hablando antes. Y luego también muy importante cuando hablamos de arteterapia es también mirar qué no es arteterapia, ¿no? Porque ahora está muy de moda esto de los libros de colorear y seguro que si vais o sois aficionados a la lectura habéis encontrado en las librerías que hace unos años se ha puesto de moda estos libros ¿no?, que pone arteterapia. Bueno, pues esto no es arteterapia, esto es muy importante, ¿no? Para que, digamos, que para que se dé un proceso de arteterapia tiene que haber ese acompañamiento por parte del arteterapeuta y ese encuadre, ¿no?, en el que nos encontramos para que se pueda dar ese proceso terapéutico, ¿no? Si bien, por supuesto, que colorear, dibujar, ir a ver museos, ¿no?, o cualquier otra forma de conectar con el arte puede tener beneficios, nos puede sentar fenomenal, pero no sería considerado arte terapia hasta que no contemos con un profesional que está acompañando ese proceso. Y esto también es muy importante porque precisamente, bueno, a día de hoy la arteterapia, al menos en nuestro país, todavía no cuenta con una regulación y un reconocimiento profesional, como sí que disfrutan en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido ya la arteterapia está incluida dentro del sistema de salud público. Por ejemplo, también en Estados Unidos cuenta de muy buen reconocimiento, en otros países de Europa y del mundo. En España todavía no, y bueno, esto pues, puede dar pie o a veces da lugar a malentendidos, a cierto intrusismo, ¿no?, en la medida que, bueno, pues que a día de hoy pues, cualquier persona que haga un curso de 2 fines de semana puede decir que es arteterapeuta y realmente, bueno, para ser arteterapeuta es precisa una formación extensa, de posgrado, hay toda una capacitación no solo en lo que son técnicas artísticas, sino también en cuanto a todo lo que tiene que ver con los procesos psicológicos y emocionales de las personas y, bueno, por lo tanto, pues es muy importante, ¿no?, este trabajo y esta profesionalización. Y bueno, os lo comento, ¿no?, para evitar también confusiones cuando a veces, bueno, pues vemos esa delgada línea, ¿no?, entre qué es y qué no es arteterapia, ¿no? Pues bueno, pues ya sabemos que arteterapia tiene que ver con ese acompañamiento dentro de un encuadre profesional. Y luego, ¿cómo funciona una sesión de arteterapia? Os voy a contar porque, claro, ¿no?, como os decía, ¿no?, al fin y al cabo cualquier proceso creativo que uno quiera emprender puede ser muy beneficioso, ¿no?, y puede ser muy transformador, ¿no? Pero para que, digamos, que podamos hablar de arteterapia, ¿no?, como entendida como disciplina profesional, tiene que haber, ¿no?, este contexto, este encuadre con un arteterapeuta cualificado. Y bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo es una sesión de arteterapia, porque cuando hablamos, por ejemplo, de psicoterapia, todos tenemos claro, nos imaginamos, ¿no?, pues igual que hay un sillón, ¿no?, hay una persona que está enfrente con la que charlamos, con la que hablamos, pero cuando hablamos de arteterapia la gente, bueno, todavía no se imagina mucho, ¿no?, de qué se trata esto. Y bueno, lo primero es que en una sesión de arteterapia nos vamos a encontrar materiales artísticos y suele suceder de manera diversa, porque bueno, la arteterapia puede funcionar de muchas maneras, pero suelen darse estas 4 fases dentro de cualquier sesión, ¿no? Hay un primer momento de bienvenida, un círculo de apertura, por ejemplo, si se trata de una sesión grupal, aunque también podría ser en individual, en la que, bueno, pues empezamos charlando, comentando cómo estamos, cómo venimos. Luego puede haber un momento de calentamiento, que a mí me gusta pensar en este calentamiento como ese momento de afinar el instrumento. Si aquí alguno de vosotros tenéis experiencia tocando la guitarra, por ejemplo, o cualquier otro instrumento, sabréis que antes de empezar a tocar uno necesita afinar, ¿no?, las cuerdas del instrumento, ¿no? Pues ese calentamiento es, digamos, una manera de afinar o de conectar con el mundo interno para sentirnos preparados para un proceso de creación, ¿no? Porque no podemos de pronto empezar a crear, sino que de alguna manera hay que hacer ese proceso de llamar a las musas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y que, bueno, ese calentamiento suele ser a través de algún juego, alguna propuesta de movimiento, alguna meditación, que de alguna manera ayuda, facilita el entrar en ese estado más creativo. Y luego hay un proceso de creación artística que puede darse con muchos materiales diversos. Normalmente en arteterapia trabajamos con materiales plásticos y visuales, es decir, dibujo, pintura, collage, también modelado o escultura, pero también podría ser, por ejemplo, con fotografía o con vídeo y dependiendo de la formación del terapeuta es posible que se incorporen otros lenguajes como puede ser la música, el movimiento, etcétera, aunque normalmente cuando hablamos de música
eso ya sería musicoterapia, que es otro enfoque, otra manera de trabajar, ¿no? Sino que en arteterapia normalmente hablamos de la creación a través de las artes plásticas y visuales. Y luego finalmente la sesión termina con un momento de reflexión, de puesta en común, en el que a través de, pues, de diálogo y de una serie de preguntas adecuadas le ayudamos a la persona a darle sentido a su propia imagen, ¿no? Normalmente las arteterapeutas no interpretamos, que esto también es una creencia muy común, ¿no? Yo me lo encuentro mucho, ¿no? Hay personas que hacen un dibujo y esperan que yo les haga una interpretación del dibujo y que les diga qué es lo que veo, ¿no? Bueno, pues nosotras no trabajamos desde este lugar, sino que más bien se trata de ayudaros, ¿no? O ayudar a la persona a que le pueda dar sentido a su propia imagen desde su propio momento vital, desde su propia experiencia, porque, como os decía, ¿no? Cada uno es el mayor experto en su propia vida, ¿no? Nadie sabe mejor que tú qué es lo que estás pasando, qué es lo que necesitas y ahí es donde, bueno, donde nuestro papel se trata de ayudaros, ¿no? A encontrar esas respuestas. Y luego, bueno, en cuanto a beneficios, ¿no? Aquí os he traído esta nube de palabras de algunos de los beneficios que aporta la arteterapia a nivel general, que bueno, el principal tiene que ver con que es una vía de autoconocimiento, nos permite conocernos mejor. Yo siempre digo que las obras en el taller de arteterapia es como un espejo en el que nos podemos mirar, donde nos podemos entender, donde nos podemos descubrir a nosotros mismos, qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, qué es lo que necesitamos, y eso de alguna manera aumenta la conciencia, ¿no? Somos más conscientes, somos capaces también de desarrollar otro tipo de habilidades cognitivas, como puede ser la concentración, ¿no? Hay hoy también una mejora de la atención, de habilidades sociales, se produce también a menudo una reducción del estrés, una mejora de la autoestima, mayor empatía, ¿no? Se mejora la memoria, la conciencia corporal, se mejoran los vínculos también, ¿no? Y bueno, todo esto, al fin y al cabo, redunda en un mayor bienestar, ¿no? Un crecimiento personal en la persona que le puede facilitar en muchos aspectos de la vida. Y os traigo aquí abajo como referencia este informe que publicó la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 y que ha sido un documento muy importante para la disciplina porque de alguna manera recopila o recoge la evidencia que existe en la investigación en cuanto a los beneficios de las artes para la mejora de la salud y el bienestar. Y bueno, es un documento que recoge una gran diversidad de intervenciones y de abordajes para múltiples necesidades, condiciones, patologías, etcétera, y que bueno, os animo a echar un vistazo si os interesa, ¿no? Porque ahí lo primero, bueno, se ha visto que todavía, como os decía, hay poca evidencia, la evidencia es pequeña, es emergente, pero sí que es muy prometedora en el sentido de que se empieza a ver que existen beneficios, que esos beneficios y esa evidencia es muy prometedora y sobre todo que la gran ventaja que tienen las artes es que es un abordaje muy poco invasivo, de muy sencilla aplicación y que no tiene, digamos, esos efectos secundarios o adversos que sí que tienen otras terapias, ¿no? Es una terapia muy benéfica, un tipo de abordaje muy, muy benéfico en ese sentido y, por lo tanto, bueno, todas las investigaciones promueven y animan, ¿no? A que se continúe investigando. Y entonces vamos a ver ahora para quién puede servir la arteterapia, porque a menudo las personas piensan que tiene que ver, por ejemplo, solo con niños y niñas, ¿no? Y es verdad que la arteterapia ayuda mucho en la psicoterapia infantil, porque les ayuda a los niños y las niñas a expresarse cuando a veces no pueden expresarse con palabras, ¿no? Les da un nuevo lenguaje que de otra manera quizá no tendrían. Pero la arteterapia también se puede aplicar con cualquier rango de edad, ¿no? Tanto desde la infancia hasta las personas adultas, tercera edad. A día de hoy también se aplica en múltiples contextos, no solo en ámbito sanitario o clínico, ¿no? Como podría ser pues, en hospitales, etcétera, sino que también se puede aplicar en ámbitos educativos. Hay países, por ejemplo, donde es frecuente que exista la figura del arteterapeuta en cada escuela, como podría ser, ¿no? Por ejemplo, la figura del orientador educativo, pues el arteterapeuta también tiene ahí un rol, un papel.
Y, por supuesto, también dentro del ámbito social o comunitario existen una multitud de aplicaciones, ¿no? Desde personas con necesidades educativas especiales o personas con capacidades diversas o cualquier condición relacionada con la neurodiversidad. También como una vía de acompañamiento a diversas patologías físicas, tanto físicas como psicológicas, y especialmente la investigación sugiere que es muy útil en todo lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad, de depresión, etcétera, ¿no? Que ya contamos con evidencia, ¿no? Que habla de esto. También en casos de trauma, de violencia o de crisis vitales o cualquier otro tipo de situaciones difíciles que a menudo se dan en la vida, ¿no? Como pueden ser los procesos de duelo, los procesos de separación, de divorcio, ¿no? Para los menores, procesos de pérdida de empleo, de migración, etcétera, ¿no? Momentos de la vida, ¿no? Que conllevan un cambio y que de alguna manera ponen a prueba los recursos emocionales y personales de las personas. Luego también todo lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, sexualidad. Y por último, la otra aplicación y no menos importante, pues la formación y la orientación para docentes, profesionales y equipos que están trabajando a su vez con personas, ¿no? Como una manera de poder elaborar todo eso que se nos mueve, ¿no? en el acompañamiento a las personas y que en este caso, ¿no? Vosotros y vosotras como padres y madres, de alguna manera, como cuidadores, también experimentáis, ¿no? Esas necesidades que se dan desde el rol de la persona que está cuidando o está atendiendo, ¿no? A una persona que tiene una dificultad. Y ahora que ya tenemos una idea, ¿no? de lo que es la arteterapia, de sus aplicaciones, vamos a ir más específicamente a qué puede aportar para el SAF y el TEAF. Y para esto me he basado en estos tres documentos principalmente, que son, el primero es una revisión exploratoria de arteterapia y SAF específicamente, que desarrollaron en el 2015 y que, bueno, que habla de una evidencia preliminar. Y luego estas otras dos revisiones sistemáticas, que no son específicas de arteterapia, sino que son más globales en cuanto a que incluyen intervenciones o procesos terapéuticos de otros tipos, pero que de alguna manera también ya están incorporando, teniendo en cuenta la arteterapia como una vía de atención a esta problemática, ¿no? La primera me parece significativo nombrar que es una revisión sistemática que se publicó en la revista Neuroscience and Behavioral Reviews, que es una revista de investigación bien reconocida. Y la última es una revisión, en concreto sobre psicoterapias, publicada por la red de investigación canadiense, donde vais a ver que es donde quizás se ha estado desarrollando más este enfoque de trabajo. Y en cuanto a lo que es el trabajo, el abordaje de la arteterapia con el síndrome alcohólico fetal, vemos o podemos encontrar estos tres posibles abordajes, ¿no? El primero, que tiene más que ver con lo puramente específico, ¿no? De las dificultades del SAF o del TEAF. Y luego lo que os decía, ¿no? Las investigaciones sugieren que otro abordaje muy interesante tiene que ver con la atención a esas otras necesidades que a menudo aparecen vinculadas al trauma, que suele estar vinculado a las personas con SAF, con TEAF, y también a toda esa problemática relacionada con el apego, que vamos a ver ahora. Y bueno, de esto vosotros y vosotras sabéis mejor que nadie, ¿no? Pero me pareció importante, ¿no? Como hacer también un primer abordaje, una primera comprensión, ¿no? De cuáles son los desafíos que se experimentan, ¿no? Desde esta dificultad. Y bueno, en primer lugar, ¿no? Esta afectación en el neurodesarrollo, ¿no? Y que a veces conlleva una posible discapacidad intelectual y que a su vez está relacionada con desafíos en la socialización, en las relaciones interpersonales, las limitaciones que aparecen en las funciones ejecutivas, ¿no? A nivel de atención, de memoria, de organización, de control de impulsos, etcétera. Las dificultades a nivel de coordinación y rigidez en la motricidad fina, esas dificultades de aprendizaje, procesos vinculados con la memoria, la comorbilidad con diversas condiciones de salud mental, que como sabéis, a menudo también conllevan una dificultad en los procesos de diagnóstico y de detección. Y luego toda esta vivencia que a menudo
aparece vinculada a las experiencias de abandono, negligencia parental, procesos de adopción o de institucionalización y que, bueno, que al fin y al cabo generan, ¿no?, unas dificultades de adaptación a lo largo de la vida y que pueden derivar en conductas disruptivas, consumo de sustancias, problemas con la justicia, bueno, una complejidad, ¿no?, en cuanto a la vivencia, ¿no?, tanto de las personas como vosotros como familias que bueno, os traía esta imagen, ¿no?, porque me sugería, ¿no?, como esta gran complejidad en cuanto a la detección y también en cuanto a, bueno, por dónde abordar, ¿no?, esta red o esta complejidad de desafíos, ¿no?, y de dificultades que a menudo os encontráis, ¿no?, las familias no solo con la detección y el diagnóstico, sino también con la atención, ¿no? Y entonces esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que puede la arteterapia desde su propia especificidad aportar a estos desafíos y os traigo este estudio, que es el que me parece más interesante. Es un estudio de caso de Gerteisen, que es una arteterapeuta canadiense, en el que desarrolló, es del año 2008, o sea, no es tan reciente, es bastante antiguo. Ella desarrolló un taller de arteterapia grupal de 9 semanas en un centro de tratamiento residencial para menores entre 10 y 14 años que habían sufrido alguna forma de trauma y también estaban diagnosticados con diversas formas de SAF en Alaska, Estados Unidos. Y bueno, los resultados, ¿no? Cuando vemos los resultados de esta investigación, que por cierto se publicó en la revista Artetherapy, que es una revista de investigación sobre arteterapia, los resultados arrojaron o mostraron un aumento de la autoestima de los participantes, también se vio una mejora de las relaciones sociales, una mejor identificación y expresión de las emociones, también desarrollaron estrategias de expresión a través del lenguaje no verbal y se produjo una mejora en cuanto a conciencia corporal y autocontrol, ¿no? En la medida que eran más capaces de controlar y de conocer sus necesidades y emociones y su propio cuerpo, también eran más capaces de tener un mejor control de los impulsos. Y algunas consideraciones o cuestiones clave, ¿no?, de este estudio que me parecen relevantes, ¿no? Por un lado, ¿no?, se vio cómo este trabajo con el lenguaje visual fue clave en cuanto que sirvió de apoyo a los desafíos de procesamiento de información de los participantes, ¿no? El hecho de contar con imágenes que de alguna manera trascienden esa barrera que a veces las personas dentro del SAF pueden tener de dificultad con respecto al lenguaje verbal. Por otro lado, la arteterapeuta propuso trabajar en concreto con la técnica del cuaderno de artista, que os he traído esta imagen para que os hagáis una idea, ¿no?, de qué es un cuaderno de artista. Es una propuesta en la que vamos realizando un proceso de creación dentro de un libro o un cuaderno y digamos que este cuaderno permite también desarrollar esa contención, esa sensación de un espacio seguro, controlado, contenido, donde las personas podían explorar sus emociones, sus experiencias personales y también de alguna manera era una manera de tener un contacto con los límites a través del propio material, ¿no? El libro de artista, además, se vio que les permitió una herramienta para abordar sus asuntos con el procesamiento de memoria, ya que el libro en sí mismo es un registro, un testimonio de las experiencias que se van desarrollando en el taller. Es decir, uno siempre puede volver a páginas anteriores para recordar qué es lo que estaba sucediendo en ese momento y de alguna manera eso facilita organizar el procesamiento de la memoria. Por otro lado, ¿no?, otras claves que se vieron es cómo los materiales artísticos ofrecían una estimulación sensorial que también favorece esa integración no solo de los sentidos, sino también de la memoria implícita. Los participantes pudieron externalizar y expresar los sentimientos que tenían asociados a sus experiencias traumáticas a través del lenguaje visual. Y luego es relevante también como el uso de otras estrategias, como en concreto el dibujo de mandalas. Se vieron y se han mostrado no solo en esta investigación, sino en otras. Se ha visto que son especialmente útiles en la reducción de la ansiedad, en la mejora de habilidades de concentración, de atención, de control de los impulsos y también de toma de decisiones, ¿no? Por otro lado, si lo miramos desde el punto de vista del trauma, y os traigo aquí algunas
reflexiones, algunas claves en cuanto a lo que es el trauma y el desarrollo del cerebro, ¿no? Porque vemos que los niños y las niñas afectados por SAF o por TEAF a menudo experimentan experiencias de trauma por abandono, por negligencia y viven procesos muy complejos de adopción, tutela institucional, etcétera, ¿no? Como ya sabéis y experimentáis. Por otro lado, la investigación en trauma muestra una evidencia de que este trauma relacional temprano, que al fin y al cabo tiene que ver con ese abandono, esa negligencia, afecta al desarrollo del cerebro y en concreto al hemisferio derecho. Y este hemisferio derecho tiene que ver con áreas relacionadas con el procesamiento de las emociones, con la sensación corporal y también con la socialización. Y por otro lado, la investigación nos muestra que las memorias traumáticas precisamente se almacenan en el hemisferio derecho, ¿no? Lo que implica que hay una dificultad en la expresión verbal del trauma. Y esto seguro que todos y todas tenemos experiencias o vivencias de estas que dices, no sé cómo expresar con palabras eso que me pasó, sin embargo queda una vivencia corporal muy vívida, ¿no? Que a veces llega a través de una sensación física o llega a través de un olor o llega a través de un sonido que de alguna manera se repite. Y lo que tiene muy relevante de todo esto es que si vemos la imagen de la derecha, es que lo que la neurociencia ha encontrado es que este hemisferio derecho a menudo también está relacionado con todo lo que tiene que ver con el procesamiento y el desarrollo de la creatividad, ¿no? Si bien el hemisferio izquierdo está o suele estar relacionado tradicionalmente con el pensamiento lógico, matemático, racional, etcétera, el hemisferio derecho suele vincularse a esa expresión de la creatividad, a esa expresión artística. Y bueno, si bien a día de hoy, bueno, todavía esto ya está, digamos que ya está siendo puesto en cuestión porque se está viendo que, bueno, no es que exista tal especialización entre los dos lados del cerebro a nivel de lo que es la creatividad, sino que en realidad para el desarrollo de la creatividad necesitamos el uso de los dos hemisferios y cuanto mayores sean las conexiones entre los dos hemisferios, será mejor, pero todo esto tiene muchas implicaciones a la hora de entender el trauma y el tratamiento del trauma. Y es ahí donde no solo la arteterapia, sino todas las terapias creativas y expresivas tienen mucho que aportar, ¿no? Porque, como os decía, podemos, a través de ese trabajo con la creatividad, entrar a trabajar con esas experiencias traumáticas, ¿no? y preverbales. Entonces, el potencial de la arteterapia y de las terapias creativas reside, en primer lugar, con esto, ¿no? Con su capacidad para facilitar experiencias de comunicación no verbal que permiten el acceso a esos estados preverbales cuando uno está sintiendo, está experimentando algo, pero todavía no sabe muy bien cómo nombrarlo con palabras, ¿no? Y es ahí donde se almacena la memoria del trauma. Por otro lado, con la arteterapia facilitamos una reelaboración de las narrativas del trauma, en un proceso de integración y creación de sentido. Yo puedo darle una nueva comprensión a aquello que me pasó, que a lo mejor en un primer momento no puedo entender, simplemente son una serie de sensaciones o vivencias corporales que son inconexas o faltas de sentido, y a través de ese proceso de creación les puedo dar un sentido y una comprensión. Por otro lado, a través de la arteterapia podemos trabajar todo lo que tiene que ver con el restablecimiento del sentido de autoeficacia, al poner el foco en las fortalezas y en la generación de experiencias positivas, porque precisamente en la arteterapia solemos trabajar desde el punto de vista no tanto del problema o de la dificultad, sino de fortalecer la vitalidad, las fortalezas y la resiliencia, entendida la resiliencia como esa capacidad que todos tenemos para sobrellevar o sobreponernos a situaciones difíciles. Este abordaje del trauma de forma integrativa permite también atender toda la dimensión, ¿no? De la experiencia, no solo desde lo verbal o cognitivo, ¿no? Es decir, lo que nos contamos, lo que nos decimos acerca de lo que nos pasó, sino que nos permite también acceder a esas dimensiones desde lo sensorial, lo corporal, lo emocional, y al fin y al cabo el objetivo es una restauración de esas conexiones neuronales, de esos esquemas neuronales que permiten, bueno, pues a la persona conectar con la vitalidad, etcétera. Y os traigo esta imagen a la derecha que me resulta muy inspiradora. Es una imagen que forma parte de una colección de dibujos
que hicieron niños y niñas durante la Guerra Civil Española y que de alguna manera muestran cómo los niños y las niñas vivieron, ¿no? Esas experiencias del trauma y cómo a través del dibujo encontraron una manera de expresar estas vivencias, ¿no? Este es un dibujo de los aviones bombardeando Madrid y bueno, como esta colección, existen numerosas colecciones a día de hoy de cómo las personas que han experimentado vivencias traumáticas pueden encontrar a través del arte una manera de expresar, ¿no? Y de dar lugar a esa vivencia pues, que a veces es indecible, ¿no? Innombrable, que no tiene palabras. Y por otro lado, si profundizamos un poquito más en cuanto a lo que es el potencial de la arteterapia y de las terapias creativas, y que tiene que ver también con la utilización de los materiales, ¿no? Como os decía, una sesión de arteterapia se caracteriza porque hay materiales artísticos con los que vamos a tener la oportunidad de explorar, de tocar, de jugar, ¿no? Y esto de alguna manera nos pone en juego, nunca mejor dicho, ¿no? Puede ser a través del dibujo, de la pintura, del movimiento, de la expresión corporal, de la audición y creación musical y sonora, la creación de historias, de narrativas, etc. Y luego también es que las investigaciones ya nos cuentan cómo cada uno de estos distintos medios artísticos puede promover experiencias en cada una de las dimensiones cerebrales, ¿no? Tanto a nivel sensorial kinestésico, que estaría vinculado con la región del tronco encefálico, como, en segundo lugar, con esa dimensión emocional y perceptiva vinculada al sistema o al cerebro límbico. Y como os decía, las investigaciones ya nos aportan información acerca de qué lenguajes o qué materiales son más idóneos para abordar cada uno de estos estados y también en qué momentos del proceso terapéutico, ¿no? Dependiendo de qué experiencias o qué tipo de experiencias queramos promover, podemos facilitar un tipo de materiales u otros, ¿no? Y esto nos va a llevar a conectar con un tipo de experiencia diferente. Y que al fin y al cabo todo lo que tiene que ver con los materiales facilita un acceso a los sentidos, implica el cuerpo y al fin y al cabo facilita experiencias de autorregulación, de reconexión y de resensibilización, ¿no? Esto que os decía de que las conexiones neuronales, esas autopistas, ¿no? Que se generan entre las conexiones entre neuronas, se pueden volver a conectar y esto nos lo facilita el lenguaje y los materiales artísticos. Y en cuanto a lo que es específicamente sobre arteterapia y trauma, os quería hablar sobre este proyecto que estamos desarrollando, el proyecto Grundibar. Es un proyecto de I+D que tiene como objetivo, bueno, primero os leo el título, ¿no? El proceso creador y la arteterapia como vía de bienestar ante el trauma infantil. Es un proyecto de I+D con fondos del Ministerio que estamos desarrollando desde el Grupo de Investigación EARDI en la Complutense de Madrid y también en colaboración con la ONG Save the Children, que como sabéis es una ONG internacional. Y es un proyecto que tiene como objetivo evaluar la eficacia de una intervención basada en arteterapia para la mejora cognitiva, socioemocional y mental de niños y niñas que han sufrido experiencias infantiles adversas y trauma. Y se trata de un proyecto muy importante porque es pionero en nuestro país, pero también a nivel internacional y que se sienta o se fundamenta en los resultados de otro proyecto I+D anterior que se desarrolló desde el mismo equipo de investigación y que se llamaba Letella, en el cual se vieron las bases de la evidencia sobre el uso del arte en el tratamiento del trauma y cuyos resultados mostraron que las mejores tasas de mejora se veían en la población infantil, ¿no? Y especialmente cuando existía una atención inmediata. Y es por esto que este proyecto actual está centrado en el abordaje del trauma para la población infantil. Estamos actualmente en el segundo año del proyecto, es un proyecto de 4 años y el año pasado estuvimos desarrollando un proyecto piloto y actualmente está implementándose la propuesta de intervención en varios centros en toda España, ¿no? con un equipo de arteterapeutas implicadas, etcétera, ¿no? Se están desarrollando grupos tanto con niños y niñas, por un lado,
como por otro lado con familias. Yo personalmente estoy vinculada a estos procesos de intervención con familias, en este caso participan familias con niños y niñas chiquititos, ¿no? De 1 a 3 años. Y este trabajo con las familias es también muy importante cuando estamos hablando del SAF, porque uno de los resultados que he encontrado en estas revisiones sistemáticas que os nombraba antes es que lo que se ha visto es que las intervenciones psicoterapéuticas en personas con SAF son más eficaces si además incluyen alguna forma de intervención o de apoyo parental a las familias, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, esto resulta evidente, ¿no? Pero es que ya las investigaciones desde los años 70 con la teoría del apego nos muestran la importancia de que exista un apego, un vínculo seguro para el desarrollo saludable de los niños y las niñas, ¿no? El apego seguro es un factor preventivo, es promotor de resiliencia en situaciones de trauma y claro, esto es muy relevante porque, como hemos visto antes, ¿no? Pues existe una gran prevalencia de trastornos y dificultades de apego y del vínculo en personas con SAF y que conlleva, a su vez, una serie de dificultades en el desarrollo de déficits relacionales, ¿no? Por eso, cuando estamos hablando de SAF, es muy importante mirar también todo lo que tiene que ver, ¿no? con este apoyo a las familias, con este apoyo al desarrollo de un vínculo seguro, etcétera. Y aquí es donde os puedo hablar desde lo que también es mi experiencia, bueno, mi mayor ámbito de experiencia, porque yo hice mi tesis doctoral sobre arteterapia específicamente con familias, desarrollé una metodología de arteterapia como una vía de apoyo a la parentalidad positiva y que tenía como objetivos ofrecer un espacio de apoyo a la función parental, ¿no? al rol de los padres y las madres, al desarrollo de las competencias parentales como una manera de, por un lado, promover el desarrollo de unos vínculos de apego seguros, ¿no? Una interacción familiar positiva y que a su vez favorece el desarrollo óptimo de los niños y las niñas, ¿no? Como veíamos, cuanto mejor sea el vínculo, el vínculo de apego con los niños y las niñas, cuanto mayor sea el crecimiento personal, en este caso, ¿no? de vosotros como padres y madres, vais a estar en una mejor posición para facilitar y acompañar el desarrollo de vuestros hijos e hijas. Y esto, dentro de la investigación que yo hice, estaba basado también dentro del contexto de la parentalidad positiva, ¿no? Que os estaréis preguntando esto de la parentalidad positiva, ¿qué es? Que no tiene nada que ver con el pensamiento positivo, ni tiene nada que ver con algo vinculado, ¿no? a lo positivo, eso como algo naif. La parentalidad positiva es, digamos, un marco, un contexto de intervención familiar que se lleva desarrollando desde hace ya muchos años y que básicamente se fundamenta en las investigaciones más recientes de las últimas décadas en cuanto a desarrollo infantil y familiar y que se basa en estos 3 principios, ¿no? Por un lado, hablamos de la importancia de la familia, también de la diversidad de modelos de familias, porque a día de hoy encontramos una gran variedad en cuanto a formas de familias, ya no es solo la familia nuclear de papá, mamá y el niño y la niña, ¿no? Como podía ser en la época de nuestros padres, sino que bueno, a día de hoy pues, hay múltiples configuraciones, formas de familias y partimos de ese respeto y esa comprensión también de la autonomía de las familias, ¿no? Lo que os decía desde el primer momento de esta charla, al fin y al cabo, nadie sabe mejor que la familia, que vosotros y vosotras, cuáles son vuestras necesidades y en cuanto a las decisiones que tenéis que tomar, ¿no? Este enfoque de la parentalidad positiva que se basa en todas las investigaciones de las últimas décadas en cuanto a desarrollo infantil y también intervención familiar, y que se basa en estos 3 principios, ¿no? El primero es la importancia de la familia, de diversidad de familias, ¿no? El respeto a su autonomía, a su capacidad de tomar decisiones. En segundo lugar, este concepto ecológico sistémico de familia, que básicamente lo que nos viene a decir es que la familia es más que la suma de sus individuos, una familia no es 1 más 1, sino que al final es una compleja red de relaciones que se sitúan también en un contexto social e histórico determinado y que además está en proceso constante de cambio, ¿no? No es lo mismo ser padres y madres ahora en el año
2023 que durante la pandemia, por ejemplo, o hace 20 o 30 años, ¿verdad? Y eso, en tercer lugar, también este respeto, esta atención a las necesidades de apoyo que todos los padres y las madres tenemos para poder ejercer nuestra responsabilidad, ¿no? Y ahí me incluyo también como mamá. Y que además es una novedad, ¿no? En cuanto a otros enfoques, otras miradas anteriores, ¿no? A día de hoy somos muy conscientes de la importancia de este rol de los padres y las madres para el desarrollo de los niños y las niñas, y también sabemos que es una función que requiere importantes y abundantes apoyos, ¿no? Entonces, este modelo, digamos, de la parentalidad positiva parte de una escucha, una atención a esas necesidades para poderle dar respuesta, ¿no? Dentro de esta complejidad que conlleva. Y luego también, cuando hablamos de parentalidad positiva, ¿a qué nos referimos, no? Vamos a ver cuáles son los principios básicos que la definen. En primer lugar, tiene que ver con esos vínculos afectivos cálidos, protectores, seguros, ¿no? Ese apego seguro del que nos habla la teoría del apego de Bowlby. En segundo lugar, un entorno estructurado que proporcione un modelo en el cual los niños y las niñas pueden aprender las normas y valores para poder insertarse adecuadamente en la sociedad. También una estimulación, un apoyo al aprendizaje cotidiano, un fomento de la motivación. Luego este punto que tiene que ver, y muy importante, ¿no? Con el reconocimiento del valor de los niños y las niñas como personas, que también esto es una novedad porque, bueno, no hace tanto, digamos, que antes del siglo XX los niños y las niñas no eran considerados personas, ¿no? Y de hecho la Convención de los Derechos del Niño es relativamente reciente dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Y esto tiene que ver también con esta idea de poder ofrecer a los niños y las niñas una capacitación para desarrollar su potencial y también como agentes competentes y activos. Es decir, también pueden tomar decisiones con respecto a su vida, con respecto a qué necesitan, etcétera. Y todo esto, al fin y al cabo, dentro de un encuadre, un marco de educación sin violencia, ¿no? Entendiendo que, bueno, la violencia también es o se puede ejercer de muchas maneras, ¿no? De formas muy diversas. ¿Y qué es lo que puede aportar la arteterapia a toda esta mirada, ¿no? Este acompañamiento a las familias? Bueno, pues algunas cuestiones ya las hemos visto, ¿no? Cuando hablábamos de trauma, ¿no? En primer lugar, bueno, pues que podemos a través de la arteterapia promover experiencias de relajación, de autorregulación y de corregulación, es decir, a través del diálogo y de la mediación en los materiales artísticos nos podemos regular mutuamente. Se puede también facilitar un espacio para la expresión y apoyo emocional de los padres, madres y otros familiares. Se puede favorecer el desarrollo de vínculos de apego seguros. Y esto, muy importante, ¿no? Y que además fue clave cuando yo hice mi investigación, es que podemos observar los patrones y dinámicas de relación a través del proceso creativo y de las obras, ¿no? Como os decía antes, las obras de arte de alguna manera son un reflejo, un espejo de lo que nos pasa, pero también de nuestras maneras de relacionarnos, ¿no? Y podemos también encontrar maneras de transformar esas dinámicas que a veces, bueno, pues no son tan positivas, ¿no? O que pueden incluso entrar dentro del terreno de la violencia, ¿no? Del apego inseguro. Podemos favorecer una transformación y encontrar, perdón que se me ha movido, ahora, podemos encontrar maneras más positivas de relacionarnos a través del proceso de creación. Por otro lado, permite la arteterapia también una exploración de las necesidades y vivencias a través de lo simbólico, de los arquetipos, de las metáforas. Por ejemplo, es mucho más fácil contaros qué es lo que nos pasa a través, por ejemplo, de una historia, de una narrativa, de una marioneta, de cualquier tipo de símbolo que de alguna manera nos permite separarnos o tomar un poquito de distancia, ¿no? con respecto a eso que nos pasa. Facilita también el desarrollo de competencias parentales, recursos resilientes y especialmente los que tienen que ver, por un lado, con la creatividad, pero también con todas las habilidades de comunicación, asertividad, etcétera. Y luego, bueno, pues por supuesto, ¿no? Que fomenta el crecimiento personal de los padres, las madres y familiares y un aumento de la autoestima, una capacidad de tomar decisiones, un mayor empoderamiento y todo al final deriva en una visión de futuro pues mucho más esperanzadora y optimista, ¿no? Y aquí es donde sí que podríamos hablar, ¿no? de esa visión más positiva, ¿no? Y luego, por último, bueno, apenas existe evidencia sobre esto, pero es una propuesta, un abordaje que se está empezando a desarrollar en otros países y que se propone desde estas revisiones que he estado viendo,
es la utilización de la arteterapia como una manera de detección o diagnóstico, no solo con el SAP, sino también, bueno, con las experiencias traumáticas, a través del dibujo y de test proyectivos, ¿no? Como puede ser el dibujo del árbol, el dibujo de una persona, el dibujo de una historia, y que nos da información sobre el momento y el proceso evolutivo de la persona. Y esto, como os decía, más allá de una interpretación, ¿no? Pues que a menudo me encuentro, ¿no? Por ejemplo, si tú has dibujado este árbol, la persona igual espera que yo te diga, ay, pues has dibujado este árbol porque significa que tienes un trauma con tu madre o con tu padre y eso significa que tal o que cual, ¿no? Bueno, más que buscar ese tipo de interpretaciones, lo que tratamos es de identificar cuáles son las fortalezas, cómo está el desarrollo a nivel de funcionamiento cognitivo en cuanto a percepciones de sí mismo y del mundo, ¿no? Y todo esto nos da mucha información sobre el estado y las necesidades de la persona para poder orientar posteriormente la intervención. Y ahora ya para terminar os planteo, ¿no?, algunas ideas para que podáis, ¿no?, desde ya en casa empezar a explorar las posibilidades del arte o de los lenguajes artísticos y que yo os propongo, ¿no? Pues desde ya empezar a conectar con los materiales, a facilitar experiencias de creación a través del dibujo, de la pintura, de las manualidades también, ¿por qué no?, en vuestro día a día, ¿no?, en lo cotidiano. Y la idea es poder hacer esto con una actitud sin juicios, poder salirnos un poquito de esta idea, ¿no?, acerca de lo que es bello o lo que es feo, de si está bien o está mal, ¿no?, que a menudo es lo que nos pasa, ¿no?, cuando empezamos a dibujar, que surgen ese tipo de juicios de, uy, es que yo no sé dibujar, ¿no?, o vaya patata de dibujo que he hecho. Bueno, pues yo siempre digo que hasta el garabato más pocho del mundo, ¿no?, y perdonadme la expresión, nos puede servir para conectar con el interior y puede sernos útil, ¿no?, para desarrollar estos beneficios de los que hablamos. Muy importante también trabajar desde la libertad. No hace falta dirigir, no hace falta, como os decía antes, hacer este tipo de actividades que son, ¿no?, como colorear sin salirnos de la raya. Podemos darnos oportunidades para explorar de forma libre y de lo que se trata es de dar un acompañamiento pues desde el afecto, desde la comprensión, ¿no? Podemos ofrecer ese acompañamiento desde una apertura al juego, a la imaginación, ¿no?, ponernos en el lugar de los niños y las niñas, que yo siempre digo que son grandes maestros y tienen mucho que enseñarnos. Y luego, bueno, pues abrir una oportunidad de diálogo, ¿no?, de poder hablar pues de ese color que has escogido, qué significa para ti, qué sentido le das, ¿no?, a lo que has hecho, cómo te has sentido mientras lo hacías y luego todo eso también dentro de unos límites claros, pero que a la vez puedan ser flexibles, ¿no?, que nos den oportunidades de exploración. También otras ideas, ¿no?, que podemos empezar a explorar desde casa, ¿no?, pues por supuesto buscar inspiración en arte, en exposiciones, en películas, ¿no? Os he puesto aquí algunas imágenes de películas y libros que para mí son muy inspiradoras, pero también, ¿no?, excursiones a la naturaleza, los viajes, ¿no?, todo esto son oportunidades de abrir nuestra mirada a la creatividad. Y luego os lanzo estas preguntas, ¿no?, porque como veíamos antes, el papel de vosotros como padres y madres es fundamental, ¿no? Entonces, llevaros también, os propongo, ¿no?, como haceros este proceso de cuestionamiento, ¿no?, de qué es lo que hacéis vosotros y vosotras para cuidaros, ¿no?, a vosotros mismos. ¿Cómo hacéis para conectar con vuestras propias emociones? ¿Cómo las expresáis? Y si también tenéis alguna oportunidad o algún espacio en el que podáis cultivar vuestra creatividad, ¿no? Porque en la medida que podáis conectar con vuestra propia creatividad, también vais a estar en mejores condiciones, ¿no?, de ofrecer un acompañamiento a vuestros niños y vuestras niñas, ¿no?, para que ellos puedan encontrar también un medio de expresión a través de este lenguaje. Y como reflexión final, ¿no?, os traigo esta idea, ¿no?, que me parece fundamental, ¿no?, para hacer crecer una planta, ¿no?, y si entendemos la planta como ese proceso de expresión artística, ¿no?, ¿qué pasa si tiramos de una planta, ¿no? ¿Qué pasa si forzamos ese proceso? Bueno, pues que la planta se muere, ¿verdad? Entonces, os lanzo también la pregunta, ¿no?, de qué necesita una planta para crecer. Para que os preguntéis a vosotros mismos, ¿no?, qué es lo que necesita para su proceso de desarrollo y os traigo también esta imagen de
de cómo la oruga, ¿no?, se puede llegar a convertir en mariposa, qué es lo que necesita, ¿no?, para que este proceso se pueda llevar a cabo. Y a menudo tiene que ver con tiempo, simplemente, con que se den unas condiciones adecuadas, ¿no? En el caso de la planta, pues quizás simplemente necesita un poquito de contención, un poquito de tierra, un poquito de agua, un poquito de luz, ¿no? Normalmente son cosas muy sencillas y a través de ese acompañamiento, ¿no?, de ese permitir los tiempos, que se puede llegar a dar ese proceso. Y ahora vamos a hacer una pequeña propuesta creativa, que tenemos un ratito, mira, más o menos media hora. Os voy a proponer que ahora mismo, ahí donde estáis, si queréis podéis cerrar los ojos y podéis conectar con un color. Si pudieras observar y mirar hacia adentro, ¿cómo te sientes ahora? ¿De qué color te sientes hoy? Juan dice el color rojo. Vale, y os voy a proponer que, además de pensar en el color, ¿no?, en este caso el color de Juan, que es el rojo, que miréis a ver, ese rojo es el rojo de un tomate, o es el rojo del fuego, o es el rojo de los fresones, porque veis que cada tono de rojo también nos evoca o nos lleva, ¿no?, a pensar en un estado emocional diferente. María dice azul, Dolores dice que es el rojo de las brasas, Rocío dice azul. Ese azul es el azul del mar, o es el azul del cielo, o es el azul eléctrico, o es el azul de un traje de chaqueta, por ejemplo. Porque esto, y os digo esto porque es muy importante, porque, por ejemplo, si yo os digo que hoy me siento de color verde, no es lo mismo si yo os digo que estoy verde o me siento verde como una lechuga, o si os digo que me siento verde como un pantano, o si os digo que me siento verde como los mocos, ¿verdad? Cada imagen nos evoca una sensación diferente, ¿no? Pues ya estamos de una forma muy sencilla, muy simple, conectando con el color, o con la emoción a través del color, mejor dicho, y abriendo ese espacio hacia la imaginación, hacia poder mirar cómo nos sentimos desde la metáfora, ¿no?, desde lo simbólico. Y os voy a proponer ahora que vamos a coger, si tenéis por ahí a mano colores, alguien que tenga, ¿no?, si tenéis lápices de colores o ceras o rotuladores, o puede ser simplemente un bolígrafo, un lápiz y un papel. Vamos a coger algo de material que tengáis a mano. Martín dice verde, como las plantas. Os propongo eso, ir a buscar un papel y unos colores. Y si no tenéis colores, nos puede servir un lápiz, un boli, algo que tengáis ahí a mano. Muy bien, pues ahora os voy a proponer, es una propuesta muy sencilla, muy simple, y que consiste en que a través del material que habéis cogido, que escojáis un color. Si solo tenéis un lápiz, pues un lápiz, o un boli también os sirve, que podáis dedicaros unos minutos a conectar con vuestra respiración a través de las líneas, ¿no? De manera que mientras vas respirando puedes ir dibujando estas ondas, tal vez pueden ser espirales, y de esa manera ir completando el papel mientras vas conectando con tu respiración, mientras vas respirando, de manera que según inspiras puede ser que tu onda suba, ¿no?, como en las olas del mar, y cuando expiras, cuando sueltas el aire, puede bajar esa onda. Puedes ir trazando de forma libre esas ondas, esas espirales, mientras vas respirando, a tu propio ritmo, escuchando cómo está tu respiración en este momento, y sin tratar de forzar la respiración, que el cuerpo ya sabe cómo respirar, no hay nada que hacer diferente a lo que ya haces normalmente cuando respiras. Simplemente date esa oportunidad de conectar con el ritmo de la respiración a través del trazo, de la línea. Si tienes alguna duda
te leo en el chat. Vamos a dedicar unos minutos a esta propuesta. Quizás mientras vas haciendo esos trazos, mientras vas conectando con tu respiración, a lo mejor notas que también tu respiración cambia. Y esto si quieres probarlo otras veces, por ejemplo, mientras escuchas música, hoy hemos intentado la posibilidad de compartiros música aquí en la pantalla, pero no nos lo permitía el dispositivo, pero yo os animo a que lo exploréis en casa con música. Y podéis continuar haciendo esto mientras me escucháis, porque de hecho esta actividad que os he propuesto seguro que os recuerda algo que la mayoría de las personas hacemos de forma natural y espontánea, por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros, seguro que mientras estáis hablando por teléfono, estáis dibujando garabatos o letras, o a veces son flores o estrellitas, ¿verdad? Esto lo hacemos desde que éramos niños, ¿no? Los niños y las niñas llenan los cuadernos de garabatos, y es que en ese garabateo, digamos que también podemos autorregularnos, ¿no? Podemos encontrar una manera de regulación emocional y de canalizar eso que nos está pasando. Seguro que si hacéis esta práctica durante varios minutos, ¿no? y como os decía, ¿no? Quizá escuchando música, podéis descubrir que la respiración se va calmando. Por ejemplo, si un día estáis con ansiedad o con un malestar, es una manera de poder ir encontrando un bienestar, una calma, ¿no? A través de este garabateo, ¿no? De este dejaros llevar por la respiración, por las líneas, a través del trazo. Y esto, bueno, ya no nos va a dar tiempo a hacerlo hoy porque quiero dejar espacio para preguntas y comentarios, pero otra posibilidad y que os animo a experimentar en casa, que podéis hacer con vuestros hijos, vuestras hijas, es llevar a cabo este ejercicio de garabateo liberando vuestra mano, vuestra expresión, de manera eso, que a través del color, de las líneas, de los trazos, de una forma libre, abstracta o no, quizás empiezan también a surgir símbolos o formas que podáis encontrar una forma de expresaros qué es lo que estáis sintiendo, qué es lo que estáis necesitando. Y eso, ¿no? La música como acompañamiento es un buen apoyo y que yo os propongo a experimentar y a explorar. También esto, como os decía antes, ¿no? Una sugerencia es hacerlo en lo que se llama el diario creativo, ¿no? Por ejemplo, tener un cuaderno en el que vayas haciendo este tipo de ejercicios o de prácticas, unos minutos al día, igual que, bueno, pues hay otro tipo de hábitos, ¿no? Que sugieren pues la escritura, como escribir todos los días unas líneas. Bueno, pues ¿por qué no hacer esta práctica diaria de dibujo, de garabateo, como una manera de conectar contigo, con cómo estás, ¿no? De autorregularte, de escuchar tu respiración, de escuchar tus sentimientos y de conectar contigo, ¿no? Al fin y al cabo. Y os comparto aquí bibliografía que pienso que os puede ser de interés. Eso es, lo podemos compartir, podéis tener la bibliografía que os recomiendo y que aquí hay bibliografía no solo de arteterapia con SAP, sino también algunos libros que os recomiendo de arteterapia en general para quien tenga ganas de explorar y de experimentar. Y nada, por último, pues os comparto aquí también mi página web, que es luciaherbasermida.com, y tenéis mi correo electrónico si queréis escribirme, consultarme, preguntarme todo lo que queráis. También agradezco mucho los comentarios o aportaciones sobre la charla. Y nada, ahora tenemos un espacio para comentarios, preguntas. Os animo a plantear reflexiones, experiencias. Bueno, Mariló. en el chat ha puesto Mariló, muy interesante, muchas gracias, muy interesante. Muchísimas gracias, Lucía. Esperamos que haya alguien que quiera intervenir, a ver, y dar su opinión de esta interesante sesión que nos ha brindado. Muchísimas gracias. A ver. A ti, María. Y yo os animo a
a compartir, ¿no? También cómo ha sido vuestra experiencia con esta propuesta que os he hecho, ¿no? De conectar con el color, con el dibujo, si os apetece compartir vivencias que hayáis tenido con el arte, ¿no? Por ejemplo, antes Fabián nos contaba que él empezó a pintar como una terapia para superar una etapa difícil. Si nos quieres contar un poquito, Fabián, preguntas que os surjan. Por ejemplo, Dolores te dice que le ha gustado mucho la propuesta de llevar un diario. Sí, efectivamente, ¿no? Yo os animo a que puede ser una propuesta que incorporéis en vuestra rutina diaria, dedicar unos minutos, pues puede ser por la mañana o por la noche, antes de acostaros. Y además no hace falta mucha experiencia técnica, muchos materiales, ¿no? Sino que eso con unos lápices de colores y un cuaderno y un poquito de imaginación es posible abrir, ¿no? Como ese espacio de conexión personal. En el diario, por ejemplo, también se pueden incorporar, si os apetece, otros recursos, como pues el collage, ¿no? El recortar, pegar, si tenéis imágenes que os encontráis a lo largo del día y os apetece tener de recordatorio. ¿Quiere alguien pues contarnos su experiencia con el arte o con la arte terapia? Si ha participado en alguna sesión. Esta es mi gata. A mí personalmente el arte, más allá de llamarlo ahora, bueno, de que haya estas terapias, arte terapia y todo, creo que el arte es muy, muy curativo realmente y te entra de una manera que bueno, que según el estado de ánimo o cómo te encuentras, ¿no? Conectas con la obra artística y te puede producir es muy beneficioso, digamos, ¿no? Igual que el grito de Munch que antes ha salido, pues hay momentos que una obra artística representa todo un estado de ánimo, ¿no? de uno. Y bueno, me ha gustado mucho la propuesta de la arteterapia, realmente bien llevada. Y nada, y como anécdota, estoy haciendo limpieza en el cuarto de mi hija y tenía libros de mandalas y todo esto sin acabar y los he recuperado para en algún momento, además de escuchar música relajante, para recuperar el ritmo, pues también lo he recuperado para yo en algún momento ir haciendo los mandalas y cosas así que también equilibran, ¿no? Nada, me ha gustado mucho la charla. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Lo que hablábamos antes, el arte en sí mismo tiene beneficios en todos los niveles y por supuesto que los mandalas, de hecho, bueno, por eso digamos que se ha puesto tan de moda, ¿no? No sé, bueno, yo os animo también a explorar el cuaderno de hojas en blanco, ¿no? Como una posibilidad de salir de la línea, ¿no? Salirnos de la raya, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí. El diario, si realmente se sigue, puede ser muy representativo, ¿no? De cómo va pasando el tiempo. Eso es. Un recordatorio visual. Un recordatorio, sí. Sí, Martín, vemos que has conectado. Bueno, yo simplemente que en el dibujito he tomado un bolígrafo verde y mientras estaba haciendo otras cosas que, bueno, que tengo que terminar un trabajo, he ido siguiendo la charla y he hecho un dibujito que es este. No sé si se puede ver. ¿Se ve? Ajá, sí, fenomenal. Es una escalera, me salió una escalera hacia ninguna parte y un montón de globos que están ahí flotando, ¿no? Evidentemente que tengo mi interpretación. Luego he seguido haciendo puntitos y puntitos como puntos suspensivos por todos lados. Y bueno, claro que se puede interpretar, ¿no? Y fantástico, bueno, evidentemente que el arte ya está muy relacionada con el inconsciente, bueno, con lo que nosotros estamos viviendo y bueno, fantástico. No, me parece muy interesante, ¿no? La propuesta. Compleja, pero muy interesante.
Bueno, y qué maravilla de cuadernito que nos has enseñado, ¿no? Como incluso un cuadernito pequeñito que podemos llevar en el bolsillo a cualquier parte. Bueno, Pues está lleno de garabatos telefónicos y de notas musicales, de ejercicios con mi hija para el conservatorio y cosas mías del piano. Pero sí, una libreta pequeña permite ir tomando notas, así como el teléfono móvil, ¿no? Pero es como algo más vintage, ¿no? El tema de una libretita. Fuera de uso, pero interesante, sí. Sí, no había tomado conciencia que llevaba una libretita. Sí, Pues nada. muy importante precisamente lo que dices, ¿no? Los tiempos que corren hoy en día, que lo que siempre llevamos encima es un teléfono y estamos tan acostumbrados a tomar nota de todo en el teléfono, pero al fin y al cabo el teléfono es un dispositivo digital. Lo interesante que tiene la libreta, ¿no? Los materiales, lo que os decía antes, es que nos convoca a los sentidos también, ¿no? La libreta es táctil, huele, el color tiene una tonalidad, un brillo, ¿no? Todo esto de alguna manera nos estimula de una manera pues, que con el móvil, ¿no? Aunque ahora hay aplicaciones también maravillosas de dibujo a través del móvil. Exacto. Yo animo mucho, ¿no? A utilizar el material físico, ¿no? Sí, estimulación sensorial. Muchas contradicciones, ¿no? Entre la tecnología y lo primario, ¿no? De lápiz, papel y la pintura, el óleo y todo esto, ¿no? Hoy día ya hay inteligencia artificial que pinta, ¿no? Está complejo, escribe, pinta mejor que nosotros, ¿no? Bueno, mejor, a una velocidad impresionante y con mucha precisión. Pero bueno, quizás no pueda hacer una escalera a ninguna parte de unos globos, ¿no? Lo puede hacer si se lo pides, pero lo abstracto es algo que y también es personal, ¿no? Muy personal. Muy personal. Bueno, en fin, pues muchas gracias, ¿no? Hasta luego. Gracias por comentar. Mira, veo que en el chat Mariló dice que estuvo en el hospital con su hijo muchos días por una operación de corazón y le salvó el llevarse su caja de lápices de colores y mandalas y que su hijo también dibujaba mucho durante esos días, ¿no? Qué bueno. Sí, a día de hoy, de hecho, ya hay cada vez más hospitales en España, pero bueno, sobre todo en otros países está mucho más implantado, que dentro de lo que es la hospitalización los niños y las niñas puedan recibir la visita o el acompañamiento de un arteterapeuta y de esa manera, pues lo que tú dices, ¿no? Hacer más llevadero el proceso, ¿no? de la recuperación, etcétera, ¿no? O sea, se está viendo que ayuda en cuanto a que mejora el bienestar. Y Juan dice que ha dibujado con un rotulador, que le ha encantado el sonido. Efectivamente, ¿no? Esto tiene que ver con lo que os decía antes, ¿no? No es lo mismo si utilizamos un rotulador que tiene un olor. Creo que lo de Juan era irónico, porque ha puesto televisión. Imagino que no estaba en el mejor momento para dejarse volar su imaginación. Juan, manifiéstate y dinos si es así. Que no, lo decía. TV ha salido del autocorrector que ha escrito TV, no sé por qué. Que me ha encantado el sonido del rotulador en el papel. Hacía tiempo que no escribía con un rotulador gordo sobre un papel y el escuchar cómo se desliza me ha encantado el sonido y sí, me ha relajado mucho. Qué bien, fenomenal. Bueno, y esto tiene mucho que ver con esas experiencias de mindfulness, ¿no? Que además creo que hace poco tuvisteis una charla de mindfulness. De alguna manera los materiales lo que nos traen es inmediatamente al aquí y ahora, ¿no? Ese sonido del rotulador, ese olor, ¿no? Por ejemplo, los rotuladores que tienen un olor especial, ¿no? O por ejemplo, si utilizamos pintura, pues cómo huele la pintura. Pues todo esto nos convoca a los sentidos y nos hace conectar con el presente y inmediatamente nos lleva a esos estados mentales de atención plena, ¿no? Que son tan valiosos, ¿no? Y donde nos podemos abrir al asombro, ¿no? De lo cotidiano, ¿no? Gracias por compartir, Juan, tu vivencia.
No sé si alguien más quiere compartir o si queréis exponer alguna pregunta. Una pregunta, Lucía. ¿Tú has tenido algún paciente, o bueno, algún paciente o persona que de un poco con TDAH o con SAF o con necesidad de una terapia concreta? Uh-huh. Con SAF en concreto, con el diagnóstico hasta el momento no he tenido la oportunidad, pero sí que he trabajado con personas con TDAH, también con experiencias de trauma relacional temprano. Y como os decía, de hecho yo estoy especializada en trabajo con familias, y dentro de esto he trabajado mucho eso con familias y con niños y niñas que venían de situaciones traumáticas, en situaciones muy complicadas y muy adversas, ¿no? He estado, por ejemplo, también colaborando con una residencia acogida de menores. De hecho es donde hice mis prácticas, era una residencia acogida de menores donde había pues muchos niños y niñas con trastornos de apego y a menudo realidades y sintomatologías muy complejas, ¿no? Desde el TDAH a muchas otras, ¿no?, condiciones. ¿Y cuál ha sido la experiencia o la evolución que han tenido? Bueno, maravillosa. La verdad es que, como os decía, ¿no?, lo bonito que tiene el arte es que les ofrece un canal, un lenguaje para poder expresar lo que a veces, a través de las terapias no pueden, ¿no?, darle lugar, darle un canal. Y de hecho este año, lo que os decía, ¿no?, a través de una experiencia previa que habíamos tenido en una escuela, se abrió la oportunidad de hacer otro proyecto dentro de una residencia acogida de menores, donde además hemos podido trabajar con el equipo de educadores y a nivel general, pues ellos hablaban, ¿no?, pues de una mejora pues en su estado general, ¿no?, o sea, como que estaban mucho más relajados, más tranquilos, más comunicativos, que también las relaciones entre ellos, ¿no?, los conflictos que a menudo se dan, pues eran mucho menores, mucho más llevaderos, etcétera, ¿no? Y los beneficios, a menudo tienen que ver, lo primero que se suele encontrar es una relajación. Esto es lo primero que encontramos, ¿no? Podemos desarrollar esas estrategias de autorregulación que permiten a la persona reducir, ¿no?, esa ansiedad, esa agitación que a menudo viene vinculada al trauma. Y luego, en la medida que la persona ya está siendo más capaz de conectar consigo misma, podemos empezar a profundizar, ¿no?, y a trabajar a un nivel más profundo, a nivel emocional, a nivel de experiencias, etcétera, ¿no? Gracias. Nada. Mira, Marilo pregunta en Córdoba o Sevilla para llevar a su hijo de 16 años. Mira, para buscar referencias de profesionales, os recomiendo que miréis en la asociación, en la página web de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia, que es feapa.es. Ahí vais a encontrar un directorio de asociaciones y dentro de las asociaciones también podéis encontrar profesionales trabajando en cada una de las comunidades autónomas. En Andalucía también está la asociación ANDART y vais a encontrar allí profesionales en Sevilla. Dentro de Sevilla en concreto trabaja, si no estoy equivocada, Marina Ojeda, que es una arteterapeuta con mucha experiencia. Está también un centro que se llama El Perro Amarillo Arte, que lo lleva una arteterapeuta que se llama Marta Gómez. Os dejo ahí el enlace y hay otras compañeras que podéis contactar. De todas maneras, quizá para recomendaciones concretas, si os apetece podéis escribirme y os puedo recomendar, porque también dependiendo igual de la necesidad de la persona. Y luego también, esto no lo he nombrado, ¿no?, pero en arteterapia podemos también trabajar en formato online, ¿no? Yo estoy familiarizada a trabajar en formato online. Es una posibilidad, ¿no?, hacer sesiones a través de la videollamada y eso también nos permite pues conectar conmigo o con otros profesionales que aunque no estén en vuestra comunidad autónoma, que no tengáis
acceso de forma presencial, pero con los que quizás sí que podéis trabajar a distancia. Y esto a día de hoy, en parte gracias a la pandemia, es algo que, bueno, pues que hemos encontrado que es una ventaja, ¿no? Podemos también hacer arteterapia online. Si no hay más preguntas y bueno, con toda la información que nos ha pasado Lucía, aquí en Sevilla conozco alguna arteterapeuta más de las que ha nombrado Lucía. En el resto de Andalucía tendría que mirar, también quizás en Córdoba también conozca alguna arteterapeuta. Y si no, como decía Lucía, ella está en Madrid, ¿no, Lucía? Corrígeme si me equivoco. En Aranjuez, al sur de Madrid. Al sur de Madrid y bueno, puede ofrecer, aparte de las sesiones que trabaje en Madrid de forma presencial, pues a través del online, ¿no? Esperemos que haya una futura colaboración con AFASAF y que se siga produciendo pues más intervenciones de Lucía con nosotros y nosotras. Si no hay más preguntas, yo creo que... Una pregunta. Sí, adelante, Martín. ¿En qué consistiría una sesión online? ¿Qué componentes? ¿Cómo prácticamente cómo se ejecuta? Bueno, pues en realidad es igual que una sesión presencial en cuanto a estas fases que se dan, de las que os he hablado antes. Lo que sucede es que nos encontramos, en vez de presencialmente, estamos en la pantalla, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí que le damos mucha importancia pues a que tengamos un dispositivo donde nos podamos ver, ¿no? Que todos tengamos la cámara activada. Bueno, ahora aquí durante la sesión os animo a ponerla, pero bueno, algunos la ponéis, otras no, y está fenomenal. En una sesión de arteterapia sí que digamos que todos trabajamos con la cámara en abierto, esto se intenta. Y luego la persona, digamos, que tiene sus propios materiales ahí con mi asesoramiento, mi acompañamiento, para que tú puedas tener tu propio proceso desde tu casa, ¿no? Yo te voy acompañando a través de la videollamada. Y bueno, esto si bien antes pues parecía de ciencia ficción, digamos, ¿no? Y era algo muy extraño. Yo llevo ya desde el año, pues mira, desde el 2018 haciendo arteterapia online. Al principio pues con muy poquitos pacientes en consulta individual, pero poquito a poco y sobre todo desde la pandemia que bueno, se hizo necesario, ¿no? El ofrecer atención también a distancia, que estoy trabajando mucho en formato online, no solo en individual, sino también con grupos. Hemos hecho una formación especialmente también de arteterapia online y nada, yo os he dejado también mi página web, si os apetece echar un vistazo a la web, porque ahí también podéis encontrar un enlace a la formación de arteterapia online que estamos haciendo y bueno, ahí tenéis más referencias. Bueno, quería aportar una cosa, Lucía, porque quizás no se haya entendido bien. La arteterapia es una herramienta terapéutica, no es para que la persona, la arteterapeuta, corrija y enseñe a ser artista, sino que la persona tiene su propio proceso, ¿no es así, Lucía? Eso es. Sí, o sea, si para una persona hace un garabato porque está mostrando su propia emoción, no lo está haciendo mal porque esté haciendo un garabato. Esa es la emoción que está sintiendo y eso es lo que está expresando en el papel. Sí, eso es, ¿no? Que ya sea tanto si estamos en persona como si estamos online, de lo que se trata es de que la persona pueda tener su propio proceso de creación con sus propios materiales y ahí mi papel es acompañar y ayudar a la persona a darle un sentido a ese proceso. Claro, las personas que no entienden o que no saben qué es la arteterapia o no la han vivido nunca, pues pueden pensar que es pues desde el maestro de taller, ¿no? Que te corrige porque estás haciendo mal la obra y eso no es arteterapia, ¿verdad? No, en absoluto.
claro, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? No hablaríamos nunca de arteterapia como algo, ¿no?, en el que yo como profesional os tengo que decir cómo tenéis que dibujar o lo que tenéis que hacer, ¿no? Sino que se trata de que cada uno de vosotros podéis encontrar vuestro propio proceso, ¿no? Igual que habéis hecho antes con el color, ¿no? Creo que quizás así es con esas pequeñas pinceladas, ¿no?, se quede un poquito más, pues, las personas que nunca han visto a un arteterapeuta trabajar y cómo es un proceso terapéutico. Lo que mueve es las emociones y cómo te sientes en cada momento. Igual que el mindfulness, pues nos acompaña la emoción, estamos centrándonos en el aquí y ahora, en cómo el cuerpo lo está viviendo, esas emociones y demás, pues para expresarlo, podemos expresarlo a través de la arteterapia, ¿no? O a través del baile, o a través de la música, o a través del cine o la fotografía, en otros sentidos también, ¿no? Pero bueno, no está bien o mal la obra que hagamos, simplemente el momento en el que nos encontramos. Sí, eso Okay. es. Mariló te da de nuevo las gracias. Gracias. Y te agradecemos enormemente que hayas estado acompañándonos esta tarde, que nos hayas aportado esa... Gracias. Esa evidencia científica que también puede ayudar a las personas con SAFTEAF y a las personas con trastorno del apego asociados también en muchas ocasiones a los procesos de adopción y a toda la comorbilidad que plantea el TEAF y bueno, todo el trabajo terapéutico que sirve también para las familias, ¿no? Como personas cuidadoras. Agradecer a todas las personas que han participado en esta sesión. Pues bueno, muchas gracias, ha sido súper interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, un placer estar aquí esta tarde con vosotras y vosotros. Pues nada, un abrazo a todas las personas que quedáis por aquí y a ti, Lucía. Nos vemos pronto. Chao. Chao.